Buenos días, nosotros somos el equipo número 8 que está conformado por Damaris, Ginette, Eliseo, Nicole y yo, Jimena. El día de hoy les hablaremos sobre el título cuarto, capítulo 2, de los artículos del 100 al 110 sobre personas físicas con actividades empresariales y profesionales en la ley del ISR. La ley del ISR es un gran instrumento que tenemos en la contabilidad para saber cómo debemos de pagar los impuestos los ciudadanos de nuestro país. El siguiente trabajo está conformado por el contenido de la ley del ISR. Título cuarto, capítulo 2, sección 1, sus artículos, extensiones, además de un caso práctico, con el propósito de identificar cómo está formada esta y dar un ejemplo de cómo se realiza la declaración anual de estas personas físicas. El primer artículo del que les hablaré es el artículo 100, el cual nos dice que están obligadas al pago del impuesto establecido en esta sección. Las personas físicas que perciban ingresos de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Y para los efectos de este capítulo se consideran 1. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. 2. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. Ahora yo les hablaré sobre el artículo 101, el cual nos dice que para efectos de esta actividad se considerarán ingresos acumulables por la realización de actividades empresariales o prestación de servicios profesionales, además de los mencionados en el artículo anterior y en otros artículos de esta ley, los siguientes. Número 1. Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, así como las deudas antecitadas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor. Número 2. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito distintos de las acciones. Número 3. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Número 4. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros. Número 5. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. Número 6. Los obtenidos de agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores por los servicios profesionales prestados a dichas instituciones. Número 7. Los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. Número 8. Los obtenidos por la explotación de derechos de autor. Número 9. Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales sin ajuste alguno. Número 10. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban. Y por último, número 11. La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad. Yo les hablaré sobre el artículo 102, que habla de los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciben en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o cualquier otro concepto. Ahora veremos el artículo 103, que nos dice que las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales podrán efectuar las deducciones siguientes. 1. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan. Otro punto que tenemos son las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. Otro punto son los gastos, las inversiones, los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y por último los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales. Ahora les explicaré el artículo 104,
Este nos habla de que los contribuyentes a que se refiere esta sección determinarán la deducción por inversiones, aplicando lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de esta ley. Y que para los efectos de este artículo, los porcientos de deducción se aplicarán sobre el monto original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que proceda su deducción. Ahora veremos el artículo 105, el cual nos dice que las deducciones autorizadas en esta sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes. Número 1. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Número 2. Que sean indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto en los términos de esta sección. Número 3. Que cuando esta ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos del artículo 104 de esta ley. Y número 4. Que se recen una sola vez, aun cuando se estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos. Número 5. Que los pagos de primas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señala como deducibles. Número 6. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes. Número 7. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su reevaluación. Y número 8. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar en el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Ahora les hablaré sobre el artículo 106, que nos habla sobre los contribuyentes de esta sección, los cuales deberán presentar un pago provisional mensual sobre la cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se efectúe el pago correspondiente. Esto deberá ser ante una declaración que deberán presentar ante las oficinas autorizadas. Para calcular esos pagos, se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta ley, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas del límite superior, límite inferior y la cuota fija. Dichos términos resulten a los meses que se refieren al periodo del pago provisional del ejercicio. Las autoridades fiscales se encargarán de realizar las operaciones aritméticas previstas en el párrafo anterior para obtener la tarifa aplicable, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el 10% de los pagos que les efectúen sin deducción alguna. Este artículo, al ser la parte práctica, al final se incluirá un caso. El artículo 107 nos habla sobre quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales y no obtengan otros ingresos grabados conforme a este capítulo. Cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual el monto que resulte aplicar de la tasa del 20% sobre los ingresos percibidos sin deducción alguna. Ahora les hablaré sobre el artículo 108, el cual nos explica que cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado determinará en los términos de esta sección la utilidad fiscal o la pérdida fiscal de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. A continuación les voy a hablar sobre el artículo 109. El artículo 109 nos habla sobre las pérdidas fiscales. La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a los que se refiere esta sección al ejercicio sean menores a las deducciones utilizadas en el mismo. A este resultado se le adicionará la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior, y en este caso se dará lo siguiente. Número 1. La pérdida fiscal obtenida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal determinada por los términos de esta sección por los siguientes 10 ejercicios hasta agotarse. Cuando el contribuyente no disminuyó en un ejercicio la pérdida fiscal ocurrida en los ejercicios anteriores, pudiéndolo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho de efectuarlo posteriormente hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. Número 2. El derecho de disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente que lo sufre y no podrá ser transmitido entre actos por vivos o como la consecuencia de la enajenación de negocios. Ahora voy a hablar sobre el artículo 110, que nos habla sobre las obligaciones de las personas físicas contribuyentes, establecidas por la ley del LCR, además de estar mencionadas en esta sección. Número 1.
Solicitar nuestra inscripción en el RFC. Número 2. Llevar contabilidad de conformación con el Código Fiscal y sus reglamentos. Y número 3. Expedir comprobantes fiscales de los ingresos que percibimos. Número 4. Conservar la contabilidad y comprobantes de asientos respectivos, así como todos aquellos que nos den una acreditación de que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. Número 5. Aquellos contribuyentes que realicen actividades empresariales deberán formular un estado de posición financiera al levantar su inventario el 31 de diciembre de cada año. Número 6. En la declaración anual deberán presentar la utilidad fiscal y el monto que se refiere a la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas. Número 7. Deberán mantener informados siempre en todo momento a las autoridades fiscales sobre la información que se refiere a las fracciones 6 y 15 del artículo 76 de esta ley. Número 8. Expedir constancias y comprobantes fiscales que perciban el monto de los gastos efectuados que constituyen los ingresos de la fuente de riqueza ubicada en México previstos en el título 5 de esta ley. Número 9. Los constituyentes que realicen pagos con los conceptos que nos menciona el capítulo 1 de ese título deberán seguir las obligaciones de este mismo. Número 10. Presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio la información que se refiere al artículo 76, fracción 10 de esta ley. Y número 11. Obtener y conservar en todo momento la documentación que nos recibe el artículo 76, fracción 9 de esta ley. Ahora les explicaré la declaración anual, cómo se realiza la declaración anual para estas personas físicas, con un caso práctico que complementa el artículo 106 que vimos hace unos momentos. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos una tabla en la que se muestran los ingresos de nuestra persona a la que le estamos calculando la declaración anual. Estos están desglosados en cada mes del año y este año corresponde a los ejercicios del 2020. En esta otra diapositiva podemos ver la tabla para el cálculo de pagos provisionales y en la diapositiva que sigue podemos observar la tabla para el cálculo anual. Nosotros pensamos que no se aprecian muy bien las cantidades en estas imágenes, así que nos pasaremos a explicar en una hoja de Excel. Y pues aquí está la tabla para el cálculo de pagos provisionales y yo explicaré los meses de enero y febrero. Como pudimos ver en la primera diapositiva que les mostré, nuestra persona física en el mes de enero tuvo ingresos por 32,000 pesos divididos entre las personas físicas y las personas morales para las que trabajó. Y en la tercera columna que habíamos mostrado, nos mostraba que esta persona tuvo deducciones ese mes por 18,000 pesos. A los ingresos le restaríamos las deducciones y nos daría como resultado una base gravable de 14,000 pesos. Y a partir de esta base gravable calcularemos el pago provisional con las tablas que tienen las tarifas para el pago provisional. Cada mes tiene una tabla diferente, que ese es un aspecto que debemos considerar, ¿no? Y primero ubicamos nuestra base gravable, que era de 14,000 entre el límite inferior y el límite superior. Y nos damos cuenta que debería quedar en la fila número 6 entre el límite inferior de 12,009.95 y el límite superior de 24,222.31. También nos damos cuenta que tiene una cuota fija de 1,271.87 y el porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior es de 21.36%. Ahora, en nuestra tabla para el cálculo de pagos provisionales, a la base gravable le restamos el límite inferior para calcular el excedente sobre el límite inferior. Y a este lo multiplicamos sobre el porcentaje sobre el excedente del límite inferior, que era de 21.36%, pero lo expresamos en decimales, que queda como .2136, lo que nos da como resultado el impuesto marginal, al que le sumaremos la cuota fija, que era de 1,271.87, y nos daría como resultado el ISR. Pero a este le tendremos que restar la retención de las personas morales. Como mencionamos en el artículo 106, a los ingresos sobre las personas morales
les tenemos que calcular el 10%. En este mes nosotros obtuvimos ingresos por las personas morales de 10,000. El 10% de ese 10,000 es 1,000. Y entonces al ISR le restamos los 1,000 pesos sobre la retención de personas morales, lo que nos da 696.94 de pago provisional en enero. La tabla para el cálculo anual que nos da los ingresos acumulados, nos encontramos en la primera tabla a fin de mes, que son 475.400. Le restaríamos las deducciones autorizadas, que también estarían en el último mes, que son de 200.086.600, que sería igual a la utilidad, a la que le restaríamos el PTU pagado, que estaba en la tabla del principio, ¿no? Que son 25,000, lo que nos da una utilidad de 163.800. Le restaríamos los gastos personales, que también están en la primera tabla, que son de 32.600, lo que nos da una base gravable. Esa la utilizaremos, la usaremos con las tarifas anuales, y también tenemos una tabla de tarifas anuales. En esta ubicaremos nuestra base gravable, que es de 131.200, y nos quedaría en la quinta fila, y tiene un límite inferior de 120.372.84, un límite superior de 144.119.23, una cuota fija de 11.007.14 y un el porcentaje sobre el excedente del límite inferior de 17.92%. Esto lo acomodamos igual que en enero y febrero, pero pues este es anual, y nos da un ISR acumulado de 12.947.37. Le restaríamos los pagos provisionales que calculamos en la tabla pasada, y nos daría un ISR a favor de menos 10.358.93. Para terminar, nos gustaría agregar que, en nuestro punto de vista, es muy importante el que, como estudiantes de contabilidad, identifiquemos los contenidos de la ley del ISR por título, capítulo, artículos y extensiones, para saber los derechos y obligaciones que se le aplican a cada persona a través de esta, así como también el que aprendamos cómo se realizan las declaraciones anuales para las diferentes personas físicas. Esperemos que este resumen haya sido de ayuda para comprender mejor el tema y familiarizarnos con él.